Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de avistamientos de ovnis en estadios de fútbol. Bueno, yo soy bastante futbolero, me gusta mucho el Atlético de Madrid, he sido socio durante muchos años y cuando estaba en el estadio siempre pensaba, o en algunas ocasiones se me pasaba por la cabeza, qué ocurriría si hubiese un avistamiento de ovnis multitudinario mientras que hubiese un partido de fútbol. Ahí estábamos, 50.000 tíos, metidos cada uno con nuestros teléfonos móviles, con nuestras cámaras, que podríamos haberlo fotografiado y grabado. Bueno, pues resulta que en mis investigaciones al respecto del fenómeno de los ovnis, me he dado cuenta de que existen numerosos incidentes en donde esto ya ha ocurrido. Vamos a empezar con el primero, que es uno de los más interesantes. Ocurrió el día 27 de octubre de 1954 en el estadio Artemio Franchi, el estadio Comunale de Florencia. Estaba disputando un encuentro la Fiorentina contra el Pistoiese. Pistoiese, que es un equipo de la cuarta división italiana, y la Fiorentina, que es un equipo mítico dentro de lo que es pues el calcio, ¿no? La primera división italiana. Era un encuentro en donde se acordó que tenían que jugar tanto los titulares como los suplentes. Y entonces, bueno, pues había un aforo de unos 10.000 espectadores. A las 2:20 de la tarde, mientras que se jugaba el partido, de repente ocurrió lo imposible, algo que ninguno de los espectadores que acudió aquel día podía haberse imaginado, algo que hace que 60 años después, a día de hoy, estemos recordando lo que ocurrió. De repente, más de 20 objetos voladores no identificados comenzaron a aparecer en dirección sudeste, desde el noroeste hacia el sudeste, sobre la ciudad de Florencia. Y de hecho, se pusieron sobre el estadio Artemio Franchi de la Fiorentina. Parecía que venían en perspectiva oblicua, en dirección oblicua, con cierto ángulo de inclinación, desde la localidad de Prato, podríamos decir, muy rápido. El descenso fue prácticamente vertiginoso, muy rápido, y las formas de los objetos eran muy curiosas. Uno de ellos, por ejemplo, era descrito como si tuviese formas de alas de águila, ¿no? Similar descripción a la que vemos en el avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier, en Washington, en 1945. Por otra parte, tenemos también una interesantísima forma, con forma como de lágrima, como estos objetos que se graban también en Australia, recientemente, por ejemplo, el año 2010 y 2011, o incluso discos planos de color blanco y muy brillantes, como algunos que se han grabado en la historia del fenómeno y que son, bueno, pues pertenecientes a la década de los 60 y de los 70. Bueno, eran las tres descripciones que había de aquellos objetos. Resulta que la gente, claro, estaba viendo el partido y estaba viendo los ovnis y estaba diciendo, bueno, esto es increíble, ¿no? Casi con un ojo en el partido y con otro ojo en el cielo, ¿no? Y entonces hubo muchos rumores, mucha gente, todo el mundo hablaba que era aquello y tal, ¿no? Los objetos estaban interaccionando entre sí, se separaban, se volvían a juntar, hacían maniobras, hacían como movimientos en zigzag. Era fascinante porque nunca nadie había visto nada igual y estaba sobre un estadio de fútbol. Había 10.000 testigos. El problema fue que la gente entró en pánico, porque de repente comenzó a sonar un fuerte zumbido que era muy molesto y que de hecho la gente se tuvo que echar las manos a los oídos, ¿no? Y el zumbido aparecía y desaparecía. El avistamiento duró entre los 11 minutos y los 15 minutos y luego los 15 minutos posteriores también hubo un avistamiento de una serie de luces que parecían bajar y volver a subir. Los ciudadanos, los espectadores, algunos de ellos estaban aterrorizados, tanto que algunos de ellos se salieron del estadio e intentaron refugiarse, y de hecho algunos de ellos llamaron a la policía, salieron para abajo, ¿no? Intentaron buscar un teléfono, llamaron a la policía y también llamaron a los medios de comunicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el editor de noticias del diario La Nación, Giorgio Battini, bueno, pues inmediatamente se fue al ático de la redacción del periódico tras recibir una cantidad de llamadas descomunal sobre lo que estaba ocurriendo en el estadio de la Fiorentina. Y bueno, pues pudieron ver con sus propios ojos, de las fotografías que salieron veladas, no nos ha quedado nada, prácticamente nada más que los recortes de la época y los testimonios de los testigos, de los que vamos a hablar ahora. Pero bueno, realmente tuvo que ser un
un avistamiento totalmente espectacular que quedó en la memoria de todos los espectadores y también de los jugadores. Es interesante porque las maniobras acrobáticas y los movimientos en forma de zigzag están prácticamente mostrando una escena de la película Encuentros en la tercera fase. Y esto es algo fascinante, ¿no? Pero más fascinante y quizá más misterioso fue la presencia durante más de media hora sobre el estadio y de hecho sobre toda la ciudad de Florencia de una especie de nieve pegajosa que a día de hoy se le llama el cabello de ángel, que también aparece relacionado con la casuística de chemtrails y que inundó prácticamente toda la ciudad de Florencia. Era una especie de una sustancia como la nieve que al tocar tu piel pues se desvanecía. Era algo que había aparecido prácticamente de la nada. Y de hecho, bueno, pues fue curioso porque un estudiante de ingeniería llamado Alfredo Jacopozzi fue capaz de aislar uno de estos copos que estaban cayendo mientras que estaban aquellos objetos voladores no identificados sobre el estadio de la Fiorentina. Y bueno, pues consiguió coger una muestra y bueno, pues meterla en un vidrio esterilizado. Se lo llevó a John Caneri, que era, bueno, pues el director del Instituto de Química Analítica de la Universidad de Florencia. Y claro, fue fascinante porque hicieron diferentes marcas analíticas, diferentes espectrografía de gases, diferentes estaciones gas sólido y gas líquido para determinar la composición de aquella sustancia. Y era interesante porque la sustancia, al quemarse, dejaba un residuo oscuro y semitransparente. La muestra contenía boro, silicio, calcio y magnesio. Estaban hablando prácticamente de un rarísimo vidrio de borosilicato, como el que se suele utilizar para, bueno, pues para calentamiento de vidrio en hornos, ¿no? Lo que pasa es que estaba cayendo en forma de nieve sobre toda Florencia, mientras que había 20 objetos voladores no identificados haciendo un zumbido en un estadio de fútbol. Es decir, el contexto era realmente de ciencia, de película de ciencia ficción, pero estaba ocurriendo de verdad. Aquella nieve también cayó sobre el campo, sobre diferentes bosques. El mismo periodista Giorgio Battini llegó a recopilar más sustancia y llegó a llevarla a más institutos, ¿no? Se llegó a decir, porque bueno, pues se puso en marcha una maquinaria de manipulación de todo lo que estaba ocurriendo. De los objetos no, porque los objetos había sido muy evidente, había 10.000 espectadores, eran 10.000 testimonios que estaban diciendo lo mismo, ¿no? Pero sobre las sustancias se intentó decir que era, tela de araña, de un arácnido migrador, que utilizan algunas arañas, ya habéis visto algunas veces que intentan utilizar su tela de araña para deslizarse por el aire y viajar, ¿no? Lo que pasa es que la presencia de silicio en aquella sustancia, pues eliminaba cualquier tipo de componente biológico arácnido porque las arañas no tienen silicio en sus telas de araña, ¿no? También se intentó decir que bueno, pues había sido algún tipo de escape en una empresa de vidrios o habría sido algún tipo de fumigación no consentida o un escape de un avión, ¿no? Y bueno, pues incluso de una tienda o una fábrica de procesamiento textil que habrían tenido algún tipo de fallo, algún tipo de fuga. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, que todo esto estaba ocurriendo mientras que había 20 objetos voladores no identificados haciendo un numerito impresionante sobre un estadio de fútbol con 10.000 testigos, ¿no? Entonces, bueno, resulta que ese cabello de ángel que apareció, es interesante porque resulta que también apareció en otro caso que se le llamó el caso de la Cruz de Roma, el 6 de noviembre de aquel mismo año, a las 11 de la mañana, con una serie de luces que estaban formando una especie de cruz sobre San Pedro del Vaticano, ¿no? Y fue un caso estudiado por el cónsul Alberto Perego y que fue muy famoso en la época, ¿no? Ese caballo de ángel también se vio en la provincia de Perugia, en Civitavecchia y en Lucca, e incluso en el extranjero, y a día de hoy sigue siendo reportado tras el fenómeno de los chemtrails. Y otra cosa interesante que ocurrió tras este avistamiento multitudinario de ovnis sobre el estadio de la Fiorentina. Resulta que algunas figuras misteriosas del tipo
hombres trajeados, como la descripción de los hombres de negro que existían en Estados Unidos en la misma época, pues fue vista en la localidad de Valdarno, interrogando a personas que decían haber visto objetos voladores no identificados la mañana anterior y la noche posterior a estos eventos que tenemos en Florencia, ¿no? Bueno, los jugadores también fueron testigos de todo esto. De hecho, Gigi Boni, que era jugador de la Fiorentina, pues decía que el espectáculo fue increíble, que se movían muy rápido y que luego pues se paraban, y que lo describía prácticamente pues como un pulo, ¿no? Algunos de ellos, es decir, los que eran más alargados, esos que tenían forma de disco. Luego, por otro lado, tenemos a Ardico Magnini, que es una leyenda de la Fiorentina, que estuvo en la Copa de Italia, la Copa del Mundo que disputó Italia, el Mundial de Fútbol, ¿no? Y decía que había cierto brillo que descendía del cielo y que el brillo era de color plata, como si estuviese relacionando aquel cabello de ángel justo como si estuviese cayendo cuando estaba parado el partido y estuviese este hombre viendo cómo detrás de los ovnis estaba cayendo esa, bueno, pues de alguna manera esa sustancia, ¿no? Y luego también otro de los jugadores, que es Tucci, que estaba muy feliz por lo que estaba viendo, porque era real, decía él, ¿no? Era perfectamente real, y de hecho pues le interesaba mucho porque en los periódicos de la época, 1954, no paraban de producirse noticias sobre avistamientos de humanoides en aquella oleada de humanoides que sobre todo se dio, de avistamientos de humanoides en Francia y en Italia. Y entonces, claro, eso le encantó porque decía, no, yo sé que esto que vimos no era de este mundo, ¿no? Y la experiencia la tuvimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues este hombre fue feliz de poder ver aquello de lo que los periódicos y de aquellos casos hablaban, ¿no? Un segundo caso que vamos a estudiar es el que apareció en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, el día 10 de marzo de 1999. Y esto lo sabemos por una serie de expedientes X, una serie de expedientes desclasificados por parte del gobierno británico en julio del año 2012, en donde se exponía que un policía había visto sobre el campo del Chelsea un ovni con forma de, como una especie de 4 luces, muy similar a la descripción que se da en el caso del militar de Irán que persiguió un ovni con forma de diamante y que estuvimos también estudiando aquí en este canal. Y bueno, pues es fascinante porque resulta que esta serie de documentos, estos 25 expedientes X, con más de 6.000 folios, que además tenían como destinatario el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, pues resulta que las conclusiones que se exponían en estos casos era que estos ovnis podrían estar realizando un reconocimiento militar, una investigación científica o incluso turismo espacial, ¿no? O incluso turismo llegando ya a un punto de turismo espaciotemporal. Es fascinante porque los archivos nacionales, bueno, pues desclasificaron esta información y exponían que un policía, del cual no se daban datos, vio durante 10-15 segundos un objeto sobre el campo del Chelsea, un objeto que cambiaba de forma lentamente, pero que se movía muy rápidamente, a toda velocidad por el cielo, que llegó a pararse sobre el estadio del Chelsea y que lo vio perfectamente hasta marcharse otra vez sin emitir ningún tipo de ruido en dirección este. Bueno, es fascinante porque después también se recoge la visita de 3 hombres de negro en la localidad de Lincolnshire, al este de Inglaterra, posterior a este avistamiento de ovnis sobre el campo del Chelsea. Bueno, por otra parte tenemos otro avistamiento, el tercero, estadio de Greenpoint, uno de los estadios que se construyeron para el Mundial de Sudáfrica del año 2010. Es un avistamiento grabado en vídeo que he decidido poner porque, bueno, pues los protagonistas es un objeto doble, como si fuesen 2 esferas, esas 2 esferas que he investigado, bueno, pues decenas de ocasiones en la página web, en ufopolis.com, y que, bueno, pues son como 2 núcleos energéticos con capacidad de mezclarse entre sí y separarse. Resulta que un testigo en este estadio de Greenpoint, un estadio con capacidad para 64.000 espectadores, resulta que se fijó en el cielo y vio esta serie de 2 esferas interaccionando entre sí. Lo interesante fue que alrededor de esas 2 esferas comenzó a formarse una especie de neblina que formaba una forma muy similar al que vimos, a uno de los objetos que vimos en el caso del Tether Incident en 1996 en la misión STS-75 de la NASA. Me parece fascinante porque también es muy similar la forma de ese ovni
con uno de los círculos de las cosechas más fascinantes que ha habido nunca, que es el que apareció en el año 2006 en Eastfield, y que parece estar mostrando la entrada y la salida de un túnel del tiempo, de un agujero negro, ¿no? También me recuerda bastante a alguna de las formas en donde apareció la famosa espiral de Noruega en el año 2009. Bueno, también fascinante el caso, el cuarto caso, el estadio de Werder Bremen, 7 de enero del año 2014, en donde un objeto volador no identificado sobrevoló el estadio del Werder Bremen en un día en el que no había partido, pero que también estuvo sobre el estadio y sobre el aeropuerto, llegando a cerrar el espacio aéreo de aquel aeropuerto de Bremen durante más de 3 horas. Se llegaron a desviar aviones, se llegaron a desviar vuelos que venían de cualquier parte del mundo. La policía llegó a organizarse junto con el ejército y llegaron a hacer despegar un helicóptero para intentar interceptar el avión, como tantas veces ha ocurrido en el caso Manises, por ejemplo, con un avión militar, ¿no? O, bueno, pues también el caso que decíamos de Irán, ¿no? Y tantos incidentes que ha habido con respecto a tratar de hacer un scramble, de interceptar un objeto volador no identificado que está violando el espacio aéreo de un estado, ¿no? Claro, no era día de partido, no hay móviles, no hay ningún tipo de grabación. Lo que sí que tenemos es el testimonio de un piloto del Airbus, de un Airbus A320 a más de 10.000 metros de altura, que distinguió lo que dijo que era como una especie de bola de rugby de plata brillante, de color plata brillante, aparentemente metálica, muy similar a lo que pudo ver Fernando Cámara, piloto de combate español, cuando salió en misión de Scramble, misión de interceptación del OVNI que había protagonizado el siniestro caso Manises, 11 de noviembre de 1979 en España. Bueno, vamos al quinto caso. El quinto caso a mí me parece fascinante, me parece uno de los más curiosos. Ocurrió el día 28 de octubre de 1979 sobre el campo de los Pittsburgh Steelers en Pensilvania. El estadio se llamaba Three Rivers y bueno, pues estaban jugando un partido de fútbol americano, los Pittsburgh Steelers contra los Dallas Cowboys. Resulta que estaban en anuncios y el realizador enfocó el estadio, pero resulta que uno de los cámaras empezó a enfocar al cielo y en el cielo se veían como dos objetos que estaban interaccionando entre sí, que no eran petardos, que no eran cohetes, que no eran drones, no existían los drones en aquel momento, y que parecía que estaban interaccionando entre sí. Uno tenía como forma de pagoda y otro tenía como una forma de esfera también muy luminosa, ¿no? También se podían identificar en el vídeo, porque hizo como dos cortes distintos, como una especie de rods y ovnis lenticulares de pequeño tamaño alrededor. Lo interesante es que el propio comentarista llegó a decir, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? En el estadio había 55.000 espectadores y la audiencia potencial de aquel partido era de millones y millones de personas, ¿no? Siempre, evidentemente, pues yo siempre pienso, ¿qué ocurriría si esto ocurriese si esto pasara en un Madrid-Barcelona o en no sé, en el Estadio Azteca de México, ¿no? O en Wembley o en un Boca River, ¿no? O algo así, ¿no? En un partido de gran trascendencia mundial, ¿no? Me interesa muchísimo porque esto ya ha ocurrido en Estados Unidos y realmente, bueno, pues al ocurrir en los años 70, pues no existía la capacidad de comunicación, no podía ser trending topic porque no existía Twitter, no podía ser compartido en Facebook porque no existía Facebook, pero a día de hoy sí ocurriría, ¿no? Y sería increíble ver la reacción de los medios de comunicación ante algo tan importante, ¿no? Posiblemente funcionase la censura y solamente fuesen los aficionados los que grabasen, es decir, que la televisión no enfocara directamente, a no ser que fuese un avistamiento a muy, muy baja altura. Me interesa muchísimo, por ejemplo, también el caso del Estadio Nacional de Polonia, el 9 de abril, en la inauguración del Estadio Nacional de Polonia, por la Eurocopa 2012, bueno, pues unos vecinos de la barriada alrededor, pues también grabaron una serie de objetos voladores no identificados, de hecho 2 que iban juntos, además era una tonalidad muy tenue, verde y naranja, como 2 pequeñas elipses, y bueno, pues hicieron una aparición justo cuando estaban produciéndose los fuegos artificiales, ¿no? Y esto lo hemos visto ya en más ocasiones, como por ejemplo en el caso del Taipei 101 en China,
Y también, por ejemplo, en el caso del 11S, ¿no? Donde hay gente que está mirando al cielo en un momento dado y parece que la inteligencia que está detrás de estos objetos quiere mostrarse, quiere salir en la foto, ¿no? Bueno, estos objetos se diferencian claramente de lo que son los fuegos artificiales. La iluminación es propia, es decir, estamos hablando de objetos que tienen iluminación propia, que no es reflejos de nada. Y bueno, pues es fascinante el hecho de que estos movimientos que realizan pues desafían a la aerodinámica convencional. Evidentemente no tienen alas, no tienen rotores. No es posible que estos objetos estén haciendo lo que están haciendo y sin embargo ahí aparecen, y de hecho en diferentes puntos de vista, diferentes grabaciones, desde diferentes móviles de diferentes testigos, ¿no? Bueno, luego tenemos otro caso que me parece también muy curioso. En Antofagasta, en Calama, Chile, están jugando el Cobreloa junto contra los Rangers. Bueno, es un videoaficionado que comienza a grabar unas extrañas luces en el cielo. Son luces también esféricas, en este caso son azules. También hay una especie de pequeña luz de color celeste. Y bueno, pues la grabación no es muy buena, pero realmente sí me interesa porque es una formación triangular, como la que veíamos en aquel mítico caso de Bélgica de 1990. La filmación no es muy estable, pero el momento del triángulo y la gran esfera celeste de color azul, ¿no? Pues me parece fascinante, ¿no? Y es una presencia, una vez más, de ovnis en un evento masivo como un encuentro deportivo, ¿no? Una vez más, en una gran concentración de personas. Es decir, parece que los objetos voladores no identificados aparecen cerca de estadios de fútbol, bueno, pues con gente o sin gente. De hecho, incluso cuando hay una evacuación de personas, porque en el octavo caso ocurre en Notre Dame el 3 de septiembre del año 2011, en el estadio de Notre Dame de Florida. Resulta que hay una tormenta eléctrica y, bueno, pues parece bastante peligroso seguir con el partido y pues se decide, evacuar todo el estadio, ¿no? Y entonces las cámaras de la cadena NBC se quedan enfocando los relámpagos, como el estadio ya se ha quedado vacío, y resulta que aparecen en la filmación los famosos ROTS, estos objetos voladores no identificados diminutos que parecen protagonizar diferentes encuentros en filmaciones que aparecen en diferentes filmaciones, por ejemplo, una muy interesante en Stirling, en Escocia del año 2000, y que no son insectos, no tienen cabeza, abdomen ni tórax, no tienen patas, parecen responder a sus propias a sus propias leyes físicas y aparecen en esa filmación de la evacuación del estadio de Notre Dame del día 3 de septiembre del año 2011, ¿no? Todo esto, por supuesto, en un contexto en el cual estaba habiendo una tormenta eléctrica, ¿no? Que esto también favorece bastante la aparición de objetos voladores no identificados, como hemos estudiado en numerosas ocasiones, ¿no? Y luego, los casos 9 y 10, yo creo que son casos gemelos, porque ocurren, uno, en las Olimpiadas de Sochi, las Olimpiadas de invierno de este año 2014, un vídeo que aparece de un objeto volador no identificado sobre el Estadio Olímpico de Invierno en esta localidad rusa. Claro, me fascina porque esto fue grabado gracias a cámaras de seguridad, gracias pues prácticamente de una grabación fortuita de todo lo que era el skyline de las construcciones olímpicas, y resulta que aparece un objeto volador no identificado sobre todo eso, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta que el estadio aéreo estaba perfectamente cerrado y que Rusia tenía unas medidas de seguridad extremas, pues a mí me llama la atención pues la presencia de ese objeto volador no identificado en diferentes momentos de las Olimpiadas. Y también, para finalizar, ese extrañísimo objeto que se dijo que era una especie de Zeppelin, una especie de dirigible de Goodyear, bueno, justo cuando se produce los fuegos artificiales de la inauguración de las Olimpiadas de Londres 2012, ¿no? Pudo ser un dirigible, lo que pasa es que se comprobó que, de hecho la propia cadena Fox llegó a emitir que aquel dirigible no estaba en aquel momento en la zona del estadio. Y de hecho, habría que ser bastante estúpido como para llevar un dirigible lleno de gas a una zona en donde hay fuegos artificiales, ¿no? Y esto es algo que siempre he defendido y que, bueno, pues en las grabaciones
pues evidentemente la figura está ahí. Yo no puedo decir exactamente qué es lo que era, pero se dice que es un objeto volador no identificado porque no sabemos identificarlo, ¿no? Bueno, en mi opinión, el caso de Florencia es el mejor de todos, el más curioso, el que más testigos tiene, ¿no? El de Pittsburgh quizá es el más espectacular, podemos decir. Tenemos la grabación de los años 70, que es muy nítida para los años que tiene. Y bueno, también el estadio de Greenpoint, esa de Sudáfrica, pues tiene muchas similitudes con esto que vemos en el espacio, en las grabaciones de la NASA y que hemos visto también en la misión STS-80, igual que decíamos en la misión STS-75. Bueno, ovnis en estadios de fútbol, ¿no? Bueno, supongo que si yo estuviese en otro planeta y estuviese viendo, pues, qué es lo que hacen esas hormiguitas que se reúnen en estadios a insultar a la gente o a apoyar unos colores, y esto lo digo además teniendo pues una camiseta de un equipo de fútbol, que soy muy hincha del Atleti, pues a lo mejor a mí me interesaría observar la gran cantidad de emociones que habría en un estadio de fútbol, la gran cantidad de cosas que pasan, ¿no? Bueno, las reacciones humanas ante diferentes estímulos, ¿no? Me parecería bastante interesante estudiarlo, ¿no? Si yo fuese un extraterrestre y llegase a la Tierra, ¿no? Por otra parte, pues evidentemente el caso de las multitudes, los eventos multitudinarios, esto se ha visto en muchas ocasiones en el fenómeno OVNI. Por ejemplo, en la muerte del Papa Juan Pablo II también había los mismos objetos que hemos estudiado en este vídeo, ¿no? Y bueno, pues también me acuerdo cuando salió Obama elegido, pues también hubo avistamiento de objetos voladores no identificados, y en diferentes momentos de la historia en donde parece que el fenómeno acompaña a la humanidad en algunos momentos o en algunas manifestaciones o en multitudes, es decir, en estudio de multitudes determinadas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. En perspectiva oblicua, en dirección oblicua, con cierto ángulo de inclinación, desde la localidad de Prato, podríamos decir, muy rápido. El descenso fue prácticamente vertiginoso, muy rápido, y las formas de los objetos eran muy curiosas. Uno de ellos, por ejemplo, era descrito como si tuviese formas de alas de águila, ¿no? Similar descripción a la que vemos en el avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier, en Washington, en 1900. Estaba disputando un encuentro la Fiorentina contra el Pistoiese. Pistoiese, que es un equipo de la cuarta división italiana, y la Fiorentina, que es un equipo mítico dentro de lo que es pues el calcio, ¿no? La primera división italiana. Era un encuentro en donde se acordó que tenían que jugar tanto los titulares como los suplentes. Y entonces, bueno, pues había un aforo de unos 10.000 espectadores. A las 2:20 de la tarde, mientras que se jugaba el partido, de repente ocurrió lo... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de avistamientos de ovnis en estadios de fútbol. Bueno, yo soy bastante futbolero, me gusta mucho el Atlético de Madrid, he sido socio durante muchos años y cuando estaba en el estadio siempre pensaba, o en algunas ocasiones se me pasaba por la cabeza, qué ocurriría si hubiese un avistamiento de ovnis multitudinario mientras que hubiese un partido de fútbol. Ahí estábamos 50.000, imposible. Algo que ninguno de los espectadores que acudió aquel día podía haberse imaginado. Algo que hace que 60 años después, a día de hoy, estemos recordando lo que ocurrió. De repente, más de 20 objetos voladores no identificados comenzaron a aparecer en dirección sudeste, desde el noroeste hacia el sudeste, sobre la ciudad de Florencia. Y de hecho, se pusieron sobre el estadio Artemio Franchi de la Fiorentina. Parecía que venían tíos metidos cada uno con nuestros teléfonos móviles, con nuestras cámaras, que podríamos haberlo fotografiado y grabado. Bueno, pues resulta que en mis investigaciones al respecto del fenómeno de los ovnis, me he dado cuenta de que existen numerosos incidentes en donde esto ya ha ocurrido. Vamos a empezar con el primero, que es uno de los más interesantes. Ocurrió el día 27 de octubre de 1954 en el estadio Artemio Franchi, el estadio Comunale de Florencia.